Pues seguimos hablando de la reforma fiscal, mejor dicho, preguntando por lo que cambia, atención ya en el impuesto sobre la renta del año que viene, entre otros impuestos. Tenemos dudas que vamos a intentar que nos aclaren nuestros invitados. Por ejemplo, ¿quién sale más y menos beneficiado con la reforma? Si se notará igual en toda España, dependerá de las comunidades. ¿Y por qué cuenta con el rechazo de casi toda la oposición? Vamos a ver qué opinan nuestros invitados, que les presento ya. Son Ana Madrazo, la portavoz de Hacienda del Grupo Popular. Buenas tardes. Buenas Ana, tardes. Bienvenido. Buenas Pedro tardes. Saura es el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista. Buenas tardes también. Buenas Pedro, tardes. un placer tenerle aquí. Igual que Antoni Picó, diputado de Convergencia y Unió. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antoni, y saludamos por último a Ricardo Sisto, diputado de la Izquierda Plural. Bienvenido también, Ricardo. Bueno, el Gobierno nos dice que esta reforma va a afectar a 20 millones de contribuyentes que pagarán menos, una media de 12% menos. Ana, voy a empezar por el Partido Popular. ¿A quién beneficia más y a quién menos esta reforma? Pues pretende beneficiar a todas las familias y a todas las empresas, pero fundamentalmente a las rentas medias y bajas. Es lo que pretende esta reforma, creando un sistema fiscal más justo, más equitativo y sobre todo un sistema fiscal que contribuya al que es nuestro principal objetivo, que es el crecimiento económico y la generación de empleo. ¿Por qué pensamos que bajar impuestos ahora a las familias y a las empresas es bueno? Pues pensamos que es bueno porque las familias y las empresas van a tener más dinero disponible para poder gastar más, consumir más o ahorrar más, o las empresas invertir más y ser más competitivas. Y ese es el principal objetivo de la reforma. Bueno, esto nos cuenta el Grupo Popular, pero lo cierto es que la mayor parte de la oposición está en contra. A ver, Pedro Saura, el PSOE, ¿qué es lo que menos le gusta de esta reforma? Bueno, pues que es una reforma que incrementa la brecha social de los españoles, que incrementa la desigualdad. Forma parte de la estrategia del Gobierno para salir de la crisis, incrementar la desigualdad. Mire, le voy a poner un ejemplo rápido. Dice el Gobierno que esta reforma fiscal supone una bajada de impuestos de en torno a 9.000 millones de euros. Bien, de esos 9.000 millones de euros, el 10% más rico de nuestro país se va a llevar el 60% de esa bajada de impuestos. Y desgraciadamente el 30% con menos renta, 6 millones de españoles, se lleva 0 euros de esa bajada de impuestos. O sea, que usted niega la mayor porque Ana nos dice que va a beneficiar más a las rentas medias y bajas y usted que no, que a las más altas. Nada, y además que hay un problema con esos 6 millones de españoles que reciben 0 euros de la bajada de impuestos. Es que se les ha subido los impuestos indirectos, los precios públicos, las tasas, las matrículas, y además son los principales beneficiarios del estado del bienestar. Pero en estos años se ha recortado como nunca los servicios públicos fundamentales. Ellos son los más beneficiarios. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Más desigualdad, más brecha social. Pero eso tiene una repercusión sobre el crecimiento económico. La desigualdad no crea riqueza, porque con más desigualdad hay menos demanda. Y eso no te lleva a mayor crecimiento y cuanto menos a un crecimiento sostenido. Bueno, de momento hemos escuchado, ya lo han visto, dos posiciones totalmente contrarias. Vamos a ver qué nos cuenta CiU. ¿Qué les parece a ustedes esta reforma fiscal? Bueno, primero para empezar, considerar la reforma fiscal no la consideramos. O sea, son unos retoques que se hacen en determinados impuestos, IRPF, has dicho tú, en otros también impuestos de sociedades. Y el IVA un poquito, ¿verdad? Pero no Exacto, afecta y en a la impuestos mayoría de especiales, los alguna artículos. cosa, ¿no? Pero son retoques, los retoques que hacen generalmente todos los gobiernos. Pero hablar de una reforma fiscal sería hablar de una fiscalidad más moderna, más simplificada, más equitativa. No vemos que eso sea una reforma fiscal, son apuntes. Además, apuntes que en ese sentido estamos de acuerdo que baja impuestos, estamos todos de acuerdo, pero no dirigidos, creemos, en profundidad donde debe ir, que es a la creación de empleo y a la redinamización de la economía. Y sobre todo, vemos que no beneficia mucho a las rentas medias y sobre todo a los grandes, al tejido industrial y al tejido económico principal de España, que son pequeñas y medianas empresas y autónomos y sobre todo rentas medias. Ricardo, a la Izquierda Plural, ¿qué le parece la reforma? Bueno, que Antonio dice que no se puede llamar reforma. ¿A usted qué le parece? No nos vamos a meter en si es una reforma más grande o más pequeña. Es una medida para nosotros decididamente electoralista. Se plantea al inicio de un ciclo electoral y el Partido Popular lo hace pues para tratar de paliar la enorme pérdida de votos que parece que en las encuestas va a tener. Para nosotros inciden las peores características de
nuestro sistema fiscal, favorece a las más grandes rentas, favorece a las más grandes empresas, perjudica a los trabajadores. La presión fiscal en este país sobre todo la están aguantando los trabajadores, las rentas medias, bajas, y no las beneficia para nada, todo lo contrario. Va a incrementar, a reducir los tramos del IRPF, va a hacer una serie de características que inciden en esa característica más negativa para nosotros, que es que las rentas más altas salen que beneficiadas. perjudica a las rentas más bajas. Que perjudica a las rentas más bajas, beneficia a las rentas más altas y además tiene un efecto perverso, y es que va a bajar la recaudación. Piensan que con la mejoría económica que están diciendo que va a venir se incrementará por otro lado la recaudación. Es muy complicado que ese fenómeno se produzca y en definitiva vamos a una época de más recortes todavía por una reforma fiscal que nosotros entendemos muy regresiva. Bueno, Ana, primero le pregunto, Sí. antes de entrar con el tema de Sí. la recaudación, qué es lo que pasa con los datos, porque la Sí. lectura de los grupos es muy distinta a la suya. ¿Con qué nos Claro, quedamos? lo importante es dar datos y dar cifras y basarse en lo que está escrito en el proyecto de ley. Claro, Ellos dicen que beneficia más a las rentas más altas. el ¿Esto? Partido Socialista nos acuse de que se grava menos a las rentas altas y más a las bajas, cuando resulta que el tipo mínimo con el Partido Socialista, el tipo mínimo, el que pagan las rentas más bajas, era del 24%. Solo ese dato para no confundir a la gente. Y el tipo mínimo de esta reforma fiscal en el impuesto sobre la renta para las rentas más bajas es del 19%. Ya solo con esos datos, y luego, bueno, que la bajada media, como tú muy bien has dicho, es de un 12,5%, pero para las rentas inferiores a 24.000 euros, que no olvidemos que en España son el 75% de los declarantes, la bajada de impuestos va a suponer casi un 25%. Si eso no es importante para una familia media, que le bajen el impuesto sobre la renta a un 25% y que además van a poder empezar a disponer de ese dinero ya en enero del 2015, porque se va a ver reflejado en sus nóminas a través de unas menores retenciones, pues hombre, a lo mejor a la oposición no le parece importante que un trabajador en su nómina vea reflejado que cobra 40 euros o 50 más al mes, pero a muchas familias españolas 50 euros al mes les supone mucho Sí, dinero. por alusiones. Y por otro lado, ya termino. Sí. Claro, los servicios públicos precisamente hay que salvaguardarlos con una recaudación suficiente, que es lo que no hizo tampoco el Partido Socialista cuando gobernó, porque la recaudación tributaria cayó nada menos que 70.000 millones de euros, y eso puso en riesgo nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios Estos 9.000 sociales millones menos que se estaban van a al borde de la recaudar, quiebra. ¿los vamos a notar los españoles de alguna manera? No, ¿Se en traducirán absoluto, recortes en el porque gasto? no, en absoluto, porque esperamos que haya más crecimiento económico y más empleo, que eso es Pedro. lo que genera Bueno, recaudación. Rápidamente, la recaudación cayó porque hemos padecido una crisis económica. En segundo lugar, hay 6 millones de españoles que no tienen que pagar Hacienda ya. Por tanto, esos, en esa reforma fiscal, no se benefician absolutamente nada. En tercer lugar, mire, la política fiscal son 3 grandes elementos. La imposición directa, la imposición indirecta, es decir, los impuestos indirectos. El y IVA, también, por ejemplo, Por para que ejemplo, lo el entendamos IVA. bien. Y además el gasto público, el gasto social. ¿Qué ha sucedido en su conjunto? Que cuando gobierna el PP, es decir, la política de imposición directa a las rentas más altas y a las grandes empresas va a bajar. Sin embargo, la imposición indirecta que sufren digamos, la mayoría de ciudadanos, porque es independiente de la renta, esa Pero esta ha subido, reforma no toca el IVA. No toca el IVA. Ana, sí, yo... A tú tienes pesar tu de las tiempo, recomendaciones tú tienes tu tiempo, sí. de los expertos, Si tú no. tienes tu tiempo, no No te toca el preocupes, IVA. tienes tu tiempo. Es decir, Ahora es el suyo, Pedro. efectivamente, No me quite el trabajo, que yo modero, yo modero. Lo que le decía es que son 3 elementos la política fiscal, la política en la imposición indirecta, que ha bajado a los que más tienen, la imposición indirecta que ha subido muchísimo y que afecta a las rentas medias y a las rentas bajas especialmente, y luego los servicios públicos fundamentales han sufrido una merma importante. En su conjunto, muy regresivo la política fiscal. Pero además, lo que también le puedo decir es que no se cree nadie en este momento, ningún ciudadano, y sobre todo las rentas medias, que a final de legislatura vayan a pagar menos impuestos.
al final de la legislatura van a pagar más impuestos que al principio de la legislatura. Más porque ellos saben que les han subido las matrículas, les han subido el IVA, les han subido el IBI, les han subido los precios públicos. No me agote todos los Entonces, temas. ¿qué Reparto hacemos? juego No entre bajamos el los resto impuestos. de invitados. Tiene que pagar No más bajamos los impuestos. Tenemos El más PP invitados. Dice cuando está en la oposición, dijo Pedro, que iba a tenemos bajar más los invitados que impuestos quieren y ha subido los intervenir. Es lo que vamos a Ya, hacer y póngame un también os punto. oponéis, queremos Antoni, bajarlos. Ricardo, el Gobierno confía para que salgan estas cuentas en que esta reforma vaya a impulsar, ¿no?, el crecimiento económico, es lo que acabamos de escuchar a Ana, y el empleo. ¿Ustedes confían en que será así? Hombre, en principio, yo creo que es el objetivo del Gobierno, Claro. y creo que es el objetivo de todos, que en principio la política fiscal ayude a la creación de empleo y a la reactivación de la economía. Pero quiero decir una cosa previamente. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Desde 2011 se han incrementado el impuesto de la renta de las personas físicas y se ha incrementado el IVA. Por tanto, entiendo que, y es cierto, que la reforma rebaja impuestos, pero venimos de donde venimos, con incrementos muy esta grandes. rebaja la subida de años anteriores, la última, la del 2012? En algunos casos sí, en otros yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Por tanto, hay que saber de dónde venimos para saber qué es lo que nos propone el Gobierno en este sentido. ¿Rebajamos impuestos? De acuerdo, pero venimos de incrementos importantes desde inicio de legislatura del IRPF, que lo han notado todos los ciudadanos en sus nóminas, y el impuesto y el IVA, que lo hemos notado eso todos, porque todos pagamos IVA cuando compramos y cuando hacemos cosas. Recuerdo, por ejemplo, el IVA cultural, recuerdo el IVA de las flores, el IVA de las peluquerías. Por tanto, también hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. Otro tema, el 50% de la recaudación del IRPF va para el Estado, el otro 50% para las comunidades autónomas. Entonces, esa es mi duda. Las comunidades tendrán que seguir los pasos del Gobierno con esta reforma fiscal. De momento que sepamos, solo Castilla-La Mancha y Extremadura han anunciado también su rebaja tributaria. ¿Qué pasará si el resto de las comunidades... Y Cantabria también. ¿Qué pasará si el resto de comunidades no siguen los pasos? ¿Esta reforma quedaría sin efecto o nos podemos encontrar con que se paguen impuestos más o menos según el sitio de España donde vivamos? Pues es uno de los problemas, la territorialidad de esta reforma, y no solo respecto a las comunidades autónomas, que soportan una parte importantísima del gasto social del Estado, en sanidad, en educación, sino también de las haciendas locales, que siempre son las grandes olvidadas en cualquier proceso de reforma. Nosotros, por contestar a la pregunta de antes, pensamos que el efecto que pretende el Partido Popular de decir que va a rebajar las rentas medias y bajas, la cotización, los impuestos que pagan, es incierto. Es cierto que cuando acabemos la legislatura veremos a ver qué es lo que ha bajado, pero la proporción de lo que se está rebajando en las rentas más altas es muchísimo mayor. Y eso acompañado, sobre todo, a una cuestión que no se está poniendo encima de la mesa, pero es los recortes que tienen que venir obligados por la política europea en el presupuesto del año que viene. Si esos enormes recortes le ponemos además una rebaja de la recaudación, la forma de cuadrar el presupuesto general del Estado del año que viene va a ser terrible, y va a ser sobre todo y otra vez sobre las espaldas de los trabajadores y de la gente que menos tiene. Eso, desde luego, nosotros no lo podemos compartir, y muchísimo menos lo que se comentaba de los efectos territoriales en las comunidades autónomas que soportan esa parte importantísima del gasto. Ana, le traslado esa pregunta. social. ¿Qué pasará si el resto de comunidades no siguen esos mismos pasos? Por ejemplo, Cataluña ya ha dicho que no lo va a bajar, Sí. que no tienen margen. ¿Eso Sí, dejaría pero antes sin de efecto la contestar eso, reforma? ¿me permites, Diana, Venga. que añada, Vale. vamos, que yo se lo puntualice iba a alguna de preguntar las al cosas revés, que se han primero dicho? esto y luego lo otro, pero como quiera. Las familias tienen que saber que van a tener un desahogo financiero a partir del 1 de enero del 2015, porque las hemos pedido un gran esfuerzo en esta legislatura, en estos 2 años de legislatura. Antes lo decía Tony, es verdad que tuvimos que subir los impuestos, que tuvimos que subir el impuesto sobre la renta, pero lo hicimos de una forma justa y equitativa, y a las rentas más altas se les exigió que pagaran mucho más, y a las grandes empresas se les exigió que pagaran mucho más. ¿Para qué? Pues para salvaguardar precisamente nuestros servicios públicos que estaban al borde de la quiebra. Pero ahora que la recaudación está creciendo, que España crece y, sobre todo, que España empieza a crear empleo, porque las reformas del Partido Popular están surtiendo efectos, llevamos 4 trimestres consecutivos de crecimiento, es lógico que les mandemos a las familias un mensaje de tranquilidad, de desahogo financiero, de que van a tener más poder adquisitivo para poder, como decía antes, consumir más, ahorrar más. Y a las empresas que también han pasado 2 años de unas dificultades enormes, hay que bajarles también los impuestos. Y esta reforma fiscal les baja los impuestos, sobre todo
a las pymes y a los autónomos. ¿Y en toda España se bajará por igual o qué pasará con las comunidades que no siguen esa rebaja? Por supuesto, las pymes y a los autónomos sí, porque sobre el impuesto de sociedades las comunidades autónomas no tienen competencias normativas. En el impuesto sobre la renta es cierto que hay un 50% de la tarifa que pueden bajar o subir en función de los criterios que estimen convenientes, pero eso ya existía con el sistema fiscal actual, no es nada nuevo. En Cataluña se está pagando mucho más IRPF, la tarifa máxima además, es dice Artur Mas que no de un hay margen para 57%, el tipo máximo es de un 57% y en el resto de España es de un 52%, ahora mismo sin la bajada de impuestos, con lo cual eso ha existido siempre, es una opción que tienen los gobiernos de cada comunidad autónoma si quieren subir impuestos o bajar en función de la política económica que quieran aplicar. Vamos primero, Antoni, porque hablamos de Cataluña, después Pedro, les escuchamos. Gracias. Antoni, Y no, o sea, no, que no a los hablo- y no catalanes no hablo- les van a bajar los impuestos. No hablo solo de Cataluña, hablo en general. Bueno, pues yo ahora le pregunto concretamente por Cataluña. Sí, a ver, lo cierto es que, primero, las comunidades autónomas, Cataluña es la que soporta el peso importante en materia social, educación, sanidad, bienestar social, y que eso se soporta con los impuestos, sin lugar a duda, ese 50% que tú hablas, ¿no? Que viene de la recaudación del IRPF o del IVA en algunos casos. Pero ahí lo importante es que, además, si sumamos que las comunidades autónomas están ahogadas, han hecho un gran esfuerzo de contracción del gasto, importante, muy importante, si además el Gobierno ha decidido que Europa nos permitía un déficit superior al que el Estado español quería, y el Estado español ha dicho que no lo quería, que lo devolvía a Europa, y por tanto nos encontraremos con una recaudación que ya veremos la que será, superior o inferior, ya lo veremos con el tiempo, pero además con menos posibilidad de déficit para prestar, repito, servicios de educación, de sanidad y de bienestar social. turno. Sí, no, es decir, la pregunta que usted hacía anteriormente, pues la respuesta tiene que ver con la marca de la casa del PP, que es, en materia económica laboral, es la mentira o la media verdad. Dijo el señor Montoro y el señor Rajoy que eran 9.000 millones de bajada de impuestos, en el caso del IRPF 6.000 millones de euros. Pero claro, no dijo que la mitad tiene que ver con las comunidades autónomas, porque tienen el 50% transferido del IRPF. Es decir, que si todas las comunidades autónomas no deciden bajar los impuestos a las rentas más altas, como plantea el Gobierno, entonces serán no 6.000, sino 3.000 millones. Es decir, no contaron toda la verdad. Pero además que no siguen contando toda la verdad. Dicen que van a bajar, por ejemplo, los impuestos a los autónomos. Oiga, mire usted, lo que van a bajar es la retención del 21 al 19, que ellos subieron, el Gobierno, del 15 al 21. Es decir, es otra mentira más. En una España que, en fin, con 700.000 millones de euros estaba en quiebra en el año 2011. Bien, ¿cómo estará ahora con 1 billón de euros de deuda pública? ¿Cómo han estabilizado las cuentas públicas? Es decir, con un empleo que es muy inferior al que había en 2011, pero además, ¿de qué calidad es ese empleo? Es decir, lo que nos proponen es una España desigual, y eso no nos lleva a un crecimiento sostenido. Y desde luego, lo que no aguanta la gente son las mentiras. Oiga, que no son 6.000 millones, es la mitad. Tenemos que ir avanzando en el debate. Quedan ya apenas 10 minutos. A ver, Ana, que me quiere contestar, pero breve. Quiero replicar lo de la mentira, porque yo creo que precisamente el sello del Partido Popular, a lo que yo le he dicho. y lo saben bien los no? ciudadanos, y por eso nos votaron mayoritariamente en las últimas elecciones, es que al Partido Popular lo que le distingue es una buena gestión económica y un rigor y una seriedad en la gestión de los asuntos públicos, cosa que, bueno, yo creo que todo el país sabe ya que Zapatero y el Gobierno socialista engañó a todos los españoles con la crisis, porque eso es una verdad ya muy conocida. Mire, destruyeron ustedes más de 3,5 millones de puestos de trabajo. Acusar al Partido Popular de que dice mentiras y de que no está sacando al país de la crisis, cuando todo el mundo está viendo, y todos los organismos nacionales e internacionales, que las reformas están dando resultados y que España empieza a crecer y que España empieza a crear empleo, y que es verdad que hemos exigido esfuerzos a todos, a familias, a empresarios, a todos, cada uno de nosotros, pero hacía falta que todos pusiéramos
el hombro, arrimáramos el hombro para salir hablando de impuestos. de una Hay situación un tema que la dificilísima. gente no entendería que no se abordara al hablar de impuestos, Claro. y es del fraude. Claro. En el segundo anteproyecto que ha aprobado el Consejo de Ministros se dice que esta reforma incentiva la lucha contra el fraude fiscal. Les pregunto, ¿cómo? ¿Con qué medidas? Bueno, sí, precisamente no hay. Uno de los grandes olvidados de esta reforma fiscal, hay dos grandes olvidados. La imposición patrimonial, y el otro gran olvidado es la lucha contra el fraude. Porque un gobierno conservador, un gobierno de derechas, no le interesa luchar contra el fraude, porque eso implica que los que más tienen, las grandes corporaciones, las grandes rentas, paguen más. Eso es añadir progresividad. Pero como se ha puesto de manifiesto en lo que llamamos de legislatura, es que no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque se ha reducido como nunca los medios materiales y humanos en la agencia tributaria, como nunca. El presupuesto ha disminuido hasta el año 2013 un 16%, porque además se ha aprobado, es decir, en este momento la conciencia fiscal de los españoles está por los suelos. Se ha aprobado una indecente amnistía fiscal, pero los escándalos en la agencia tributaria no son ni uno ni dos, son muchos escándalos en la agencia tributaria que demuestra que no todos los españoles somos iguales ante la hacienda pública. Ricardo, le escuchamos. Y termino. Y no hay medidas para luchar contra el fraude. Pedro, ¿sabe qué pasa? Que si me hace intervenciones tan largas, el resto de invitados me dice que quieren intervenir, va transcurriendo el tiempo y entonces esta moderadora se va a quedar mal porque no va a repartir el tiempo de manera justa. Por favor, Ricardo. Esta reforma no va a mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Para mejorar la lucha contra el fraude fiscal hace falta un compromiso serio. Hay que modificar las plantillas, hay que incrementar los medios, hay que incrementar sobre todo los medios personales, y eso no se hace. Pero yo lo que sí que querría recordar ante este lanzamiento de pelotas que hemos visto entre el PSOE... Hago lo que puedo para impedirlo, No es responsabilidad tuya en ningún caso. Este lanzamiento de acusaciones entre Partido Popular y Partido Socialista es que este sistema fiscal no es nuevo, ni lo ha creado el Partido Popular, ni lo creó el Partido Socialista. Se ha ido heredando durante muchos años y el Partido Popular y el Partido Socialista han sido responsables, cada uno con sus gobiernos, de haber seguido dirigiendo la política que estamos viviendo en tema de impuestos. Igual que el Partido Popular no puede ponerse a decir que gestiona tan bien, sobre todo cuando gestiona comunidades autónomas como la mía, como Valencia o como Murcia, donde las ha llevado al absoluto desastre y ha demostrado que no es un buen partido que gestiona bien, sino todo lo contrario. En el tema de impuestos, amnistías fiscales, que se ha hecho una en este gobierno, han hecho otros gobiernos. El impuesto sobre patrimonio lo quitaron otros gobiernos y estos lo han vuelto a reponer de una forma absolutamente ridícula. Es decir, la política fiscal se hereda. La lucha contra el fraude, insuficiente ahora con este gobierno, ya lo era también con el anterior gobierno. El que las más grandes empresas de España paguen tipos reales del impuesto de sociedades por debajo de las medianas o pequeñas empresas pasaba con el gobierno socialista y pasa con el gobierno del Partido Popular, y eso no se corrige en ningún caso. Antoni. Ciertamente. A ver, volviendo al fraude, la verdad es que todos no tenemos datos oficiales sobre el fraude. No sabemos cuánto es la economía sumergida respecto al PIB, lo desconocemos. ¿Una estimación así más o menos que nos hagamos? Hay estimaciones privadas, en ese sentido, pero no estaría mal tener una estimación pública en ese sentido, ¿no? Y lo hemos pedido y no ha salido adelante. Estamos hablando... Se habla de un 20 hasta un 25% en algunos casos. Por tanto, estamos hablando de una bolsa sumergida, de economía sumergida. Por tanto, estamos hablando de una bolsa importante. Una bolsa que podría dar unos buenos rendimientos fiscales y pagar los impuestos. Por tanto, tenemos ahí un trabajo importante a hacer. Y esta reforma fiscal, estos retoques que se hacen, no aborda claramente ese tema. La ven escasa, ¿no? Los medios que pone esta reforma fiscal. Ana, ¿qué les responde? Mira, en la lucha contra el fraude yo creo que ahí sí que hay que ser muy serios y estar todos unidos, porque el mayor interés de todos los españoles es que todos y cada uno paguemos los impuestos que debemos pagar. Entonces, me parece una irresponsabilidad que alguien venga aquí diciendo que al gobierno no le interesa luchar contra el fraude. Pero ¿cómo no le va a interesar al gobierno luchar contra el fraude? Pero ¿alguien se puede creer que el ministro de Hacienda no quiere recaudar lo más posible si es su principal misión? Me parece muy poco serio y no contribuye para nada a crear esa conciencia fiscal necesaria de que todos debemos contribuir a sostener nuestro gasto público. Me parece crear desconfianza en el sistema y, sobre todo, crear desconfianza en una institución como la Agencia Tributaria, que en sus años de trayectoria ha tenido siempre un comportamiento muy profesional. Muchos de los grandes temas
que hoy estamos leyendo en la prensa, casos de corrupción, casos que nos escandalizan a todos, han sido descubiertos por la agencia tributaria, que tiene grandes profesionales y grandes funcionarios, y por tanto yo creo que venir aquí a hacer demagogia en un tema tan serio como es el fraude fiscal, que es una conducta absolutamente reprochable, insolidaria y que no debemos consentir ni este gobierno ni ninguno, pues me parece realmente grave. Bueno, medidas contra el fraude, desde sí, luego que se han tomado por este gobierno, porque han sido una prioridad, y antes comentábamos la declaración de bienes y derechos depositados en el extranjero. ¿Por qué no impuso esa obligación un gobierno socialista, si tanto les gusta luchar contra el fraude? Esa es una medida que no creo que ampare precisamente a la clase de menos poder adquisitivo, sino a la clase con mayor poder adquisitivo, que puede llevar sus dineros a Suiza o a Andorra. Tengo que cortarle igual que a Pedro Saura. Que es decir, es una obligación que ha impuesto el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, pionera absolutamente. Yo entiendo que el responsable de Izquierda Unida aquí en este debate pues quiera decir que el PSOE y el PP son iguales, está en su lógica política, no respeto, no la respeto ni la comparto. No sois iguales, sois muy parecidos, pero no sois en absoluto. Iguales. Mire, en algunas cosas, en otras no tanto. Estoy yo, digamos, en el uso de la palabra. La agencia tributaria, es decir, en la lucha contra el fraude, el Partido Socialista tiene una hoja de servicios impecable. Creó la agencia tributaria, y cuando creó la agencia tributaria en aquel momento, en el año 1991, se aprobó una amnistía fiscal. No como ahora, que no se persigue el origen del capital declarado. En aquel momento, en el 91, cuando se creó la agencia tributaria. Además, en estos últimos años, cuando gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, se pusieron 60.000 millones de euros para luchar contra el fraude, con unos resultados excelentes. Oiga, no es lo mismo. A usted le gustaría que fuéramos lo mismo, desde el punto de vista político, pero no somos lo mismo, de ninguna manera. Y en el tema de la lucha contra el fraude, hay una cosa que a mí me gustaría que me aclarara la responsable del Partido Popular. Se lo he preguntado al señor Montoro. Oiga, si de verdad quieren luchar contra el fraude fiscal, ¿por qué no incluyen a los 30.000 que se han acogido a la amnistía fiscal, incluido al señor Bárcenas y a toda la trama Gürtel? ¿Por qué no se investiga a esos 30.000 en los planes tributarios anuales de la agencia tributaria? ¿Por qué no? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no se quiere investigar el origen de los capitales regularizados? Esa es la pregunta. Por eso son mis dudas y la de muchos españoles. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que va introduciendo temas, ahora Ana va a querer responder, sí. y esto se tiene que acabar. 10 segundos le doy. Resultados en la lucha contra el fraude. El gobierno del Partido Popular, los mejores de la historia de la agencia tributaria, los resultados más altos. En cuanto a investigar, dice, a los que se acogieron a la regularización tributaria, pero ¿quién puede pensar que la agencia tributaria no les está investigando? No. Pero no estamos viendo que el señor Bárcenas está en la cárcel, por ejemplo. ¿Dónde está el señor Bárcenas? Está en la cárcel. Porque... Ana, le hago yo una pregunta rápida para terminar, de sí o no. Tanto en el IRPF como el impuesto de sociedades seguimos estando por encima de la media europea. ¿Hay más margen para futuras bajadas? ¿Podemos esperarlas? Por supuesto. El ministro ya ha dicho en varias ocasiones que él quiere mantener una determinada presión fiscal que nos permita mantener los servicios públicos fundamentales. Bueno, pues en el momento en que recaudemos más, porque hay más crecimiento, más empleo, volverá a haber una nueva bajada de impuestos. Señores, miedo me da. Bueno, cuando dice el PP que va a bajar los impuestos. Les emplazaremos en sucesivos debates. A ustedes, si les apetece volver, estaremos encantados de volver a recibirles en el plato de Parlamento. Gracias, ha sido un placer. Gracias a ti.